Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Mariela Velázquez, jefa del Servicio de Terapia Intensiva del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario, ¿sí? Y miembro del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad de Terapia Intensiva y a su vez suplente de la Regional NOA de SATI. Así que bueno, hoy nos hemos juntado, así vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser esta capacitación sobre equipos de protección personal. Tenemos silenciados todos los micrófonos, así que les pido por favor a los que los que vayan ingresando, que también lo hagan. Así dejamos para el... se sacan las dudas ahí, no va a haber problema. Así comenzamos porque la charla es bastante extensa hoy, ¿sí? Antes que nada, a ver. Esperen un segundito porque estamos con problemas para pasar. Ahí está, muy bien. Bueno, antes que nada de comenzar a hablar sobre equipos de protección personal, tenemos que tener en cuenta que principalmente cuáles son los mecanismos de transmisión del coronavirus, ¿sí? Como ustedes podrán ver, para poder entender estas vías y comprender realmente qué equipos de protección personal vamos a estar utilizando nosotros en los diferentes escenarios que se van a presentar desde que el paciente nos ingresa a la institución. Así tenemos que comprender que uno de los mecanismos de transmisión es por gotas, este se va a presentar al toser, al estornudar, ¿sí? Y a su vez tener en cuenta que esas gotas las podemos adquirir nosotros por contacto, por directo, o a su vez también por contacto indirecto cuando nosotros tomamos contacto con la superficie donde esas gotas se depositaron, y a su vez nos llevamos las manos después hacia la nariz, los ojos. Así que eso es muy importante, y tener en cuenta también otra cosa, que como ustedes verán en esta diapositiva, existen otros agentes que tienen la misma transmisión, ¿sí? O la misma vía de transmisión que el coronavirus. Y no olvidarse que en esta época tenemos a la influenza, tenemos al neumococo, teniendo en cuenta que después en nuestro próximo encuentro vamos a estar hablando de lo que vendría a ser tratamiento médico orientado a esta patología. Así que con respecto a estas vías de transmisión vamos a ver después y vamos a comenzar a ahondar un poquito en lo que vendría a ser los equipos de protección. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Las estrategias principalmente. Esto es lo que recomiendan las instituciones, ¿sí? Para la prevención del COVID-19, que tenemos que tener en cuenta ciertas estrategias para poder mejorar el uso adecuado de lo que vendrían a ser los equipos de protección personal. En cuanto a las estrategias, tenemos las modificaciones edilicias, es decir, tener en cuenta la disposición de salas de aislamiento respiratorio. Estas salas deberían ser generalmente con presión negativa. Ustedes saben que eso es sumamente complejo, no solamente en la provincia, sino que hay escasas instituciones a nivel país que cuentan con las mismas, ¿sí? Por una cuestión de costos también todo esto. Tener en cuenta de implementar todas las barreras físicas que sean necesarias, principalmente para una mayor protección a aquel personal que hace la recepción de los pacientes sospechosos de COVID-19, es decir, aquellas personas que están no solamente en el ingreso del paciente, es decir, las personas que están, mejor dicho, realizando el triage a diario, ¿sí? Colocarle barreras físicas, es decir, vidrios, ¿sí? Por ejemplo, para mantenerlos aislados. Los sistemas de ventilación, por lo menos contar con sistemas que sean unidireccionales, desde áreas limpias a áreas contaminadas. Dentro de los controles administrativos, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que deberíamos limitar el ingreso de todo personal que se encuentre al cuidado del paciente, ¿sí? Que es sospechoso de coronavirus. ¿Por qué va a ser muy importante? Porque nosotros deberíamos aplicar estos bundles de atención, así como hacemos con otras patologías que a diario las tenemos o las vemos en la terapia intensiva, como ser, por ejemplo, los bundles de neumonía asociada a la ventilación mecánica. En esto deberíamos aplicar los bundles de atención con la idea de que de proteger a nuestro personal. Es decir, por ejemplo, contar con ciertas medidas que nosotros podamos adoptar o estrategias para disminuir en lo mínimo indispensable el contacto que tenga el personal de salud con ese paciente sospechoso. Es así que muchas instituciones, por ejemplo, se trata de regular lo que vendría a ser un poco la administración incluso de fármacos, prolongar las infusiones para que el recambio de las mismas se realice cada 12 o 24 horas, entonces implica disminuir el contacto de enfermería con ese paciente sospechoso y a su vez también disminuir el uso de lo que vendrían a ser los equipos de protección personal. Suspender las visitas, excepto obviamente que en los casos de pediatría donde necesiten tener un acompañante, pero si no están totalmente suspendidas, y a su vez tratar de ver cuál vendría a ser el medio por el que nosotros vamos a intentar por lo menos darle un informe a esas familias para que se queden un poco más tranquilas o sepan la evolución clínica que tiene el paciente.
cortizar, es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortizar a los pacientes, y no solamente a los pacientes, sino al personal de salud. Es decir, nosotros cortizando a los pacientes hace referencia a lo que vendría a ser agrupar a los pacientes que tienen la misma patología en una misma sala, ¿sí? Esto obviamente que cuando uno tiene un cierto número de pacientes ya en la institución internados. A su vez, cortizar el personal de salud, es decir, agrupar también al personal que se va a dedicar pura y exclusivamente a pacientes COVID-19. Esto con la idea también de poder organizar nuestros servicios por el escaso recurso humano que contamos, para poder disminuir por lo menos el riesgo de contagio de los mismos. Y por último tenemos la implementación del equipo de protección personal, es decir, la capacitación. No solamente es importante saber los elementos que constituyen el equipo de protección personal, sino también es sumamente importante que nosotros a su vez sepamos en qué escenario, qué tipo de equipo vamos a utilizar en los distintos escenarios, y a su vez también poder nosotros realizar las capacitaciones y a su vez los simulacros que le permitan cierto entrenamiento a todo el equipo o al personal de salud que se va o va a estar dedicado a ese paciente sospechoso. Y obviamente el uso racional del mismo. De acá en adelante podremos ver algunas guías, obviamente principalmente la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la utilización, ustedes saben, del equipo de protección de acuerdo, dijimos, al escenario en el cual o al tipo de actividad que cada uno va a realizar para poder hacer un uso racional del mismo, poder evaluar o realizar o aplicar distintas estrategias de control y prevención de acuerdo a las recomendaciones de control y prevención de infecciones, y obviamente procurar en todo momento la optimización de ese equipo de protección. En las recomendaciones interinstitucionales también ustedes podrán ver acá con un bajo nivel de calidad de evidencia o recomendaciones también acerca de lo que vendría a ser el uso del equipo de protección personal para la evaluación de riesgos de paciente, que ustedes saben, aquel paciente que me ingrese con un cuadro respiratorio, tratar de contar con todos los elementos necesarios para poder realizar el triage de ese paciente. Si ustedes saben, barbijos, guantes, camisolines, protección ocular, de acuerdo al distinto escenario donde se presenten. Y obviamente que aquellas maniobras que impliquen mayor riesgo de aerosolización, poder realizar el cambio a un equipo de protección personal adecuado, con el agregado, por ejemplo, de los barbijos N95, los camisolines hidrorrepelentes. Como ustedes podrán ver, eso es una recomendación condicional con muy baja o baja calidad de evidencia. En cuanto a la eficacia, ustedes saben que nosotros tenemos un escaso número de lo que vendrían a ser los insumos, y que en eso también deberíamos tener una capacitación y tratar de realizar una higiene apropiada siempre de lo que vendrían a ser las manos, para evitar la disminución de lo que vendría a ser la exposición del riesgo que tiene el personal de salud al manejo diario con estos pacientes, ¿sí? Y a su vez también tenemos que el personal de salud debe ponerse y quitarse guantes, camisolines, todo el equipo de protección de manera correcta y secuenciada, que esto lo vamos a ver y lo vamos a charlar incluso más adelante. Con respecto al equipo de protección personal, para ir ingresando en este tema, siempre y no debemos olvidar, obviamente que es muy importante que nosotros dispongamos para la atención diaria de nuestros pacientes todos los elementos necesarios para realizar mejor nuestro trabajo, ¿sí? Dentro de las precauciones estándares, que estamos hablando, precauciones que se utilizan a diario y que las venimos realizando siempre, no solamente con el tema del coronavirus, sino con el manejo de distintas patologías, recuerden pacientes HIV, pacientes con hepatitis y todo eso, y los diferentes tipos de pacientes que también ingresan a nuestra unidad, debemos utilizar ciertos elementos que no debemos olvidarnos nunca. Principalmente, ante todo, higiene de manos, que lo vamos a ver más adelante, la utilización de todos los elementos de protección, que dijimos guantes, batas, ¿sí? Camisolines, con la idea de que cuando uno se expone a los fluidos, secreciones y excreciones, tratar de disminuir la posibilidad de contagio. A su vez también lo que vendría a ser la manipulación de todos los elementos cortopunzantes, ¿sí? La limpieza del ambiente, la limpieza individual de todos los materiales que nosotros utilizamos en el habitáculo del paciente, es decir, saber el manejo que se va a hacer, o la limpieza que vamos a hacer con los estetoscopios, con los termómetros, el manejo de la ropa, ¿sí? Todo eso implica la aplicación de protocolos y normativas institucionales que debemos manejar a diario. Con respecto entonces, para ir ingresando en el tema sobre el equipo de protección personal, debemos saber cuándo y qué debemos usar.
como dijimos, depende del tipo de interacción que yo tenga con el paciente, es decir, va a ser diferente mi equipo de protección personal, si yo estoy realizando el triage al paciente, si yo, por ejemplo, tengo que ir a hacer el control de signos vitales al paciente, o estoy por hacer alguna maniobra que me genere aerosolización, como por ejemplo estamos en una reanimación cardiopulmonar. Entonces todo eso va a ser sumamente importante que nosotros después de esta charla lo tengamos muy en claro. La cantidad de fluido también corporal que eso se va a generar. Esto hay que tener cuidado porque quizás yo ingreso solamente, como dijimos, a hacer un control de signos vitales o a hacer un cambio en la medicación farmacológica que tenga el paciente, distinto a si nosotros vamos a ingresar y vamos a estar aspirando al paciente o extrayendo muestras, ¿sí? Y el modo de transmisión de la enfermedad, de lo que hablamos al principio, que habíamos dicho principalmente, el modo de transmisión por medio de gotas, ¿sí? De acuerdo a esto, entonces, se nos van a presentar distintos escenarios. Es decir, cuando nosotros estamos ante cualquier paciente que sea un caso sospechoso confirmado, las precauciones que vamos a utilizar van a ser principalmente las precauciones estándares de contacto y por gotas. Cuando este paciente tengamos una actividad que genere aerosoles, a estas precauciones estándares de contacto se va a agregar las precauciones, lo que vendría a ser aéreas. Entonces, para estos distintos escenarios vamos a tener distintos equipos de protección personal, de lo cual vamos a comenzar a hablar ahora. Dentro de los principios generales de los equipos de protección personal, no debemos de olvidarnos siempre el tema de higiene de manos, ¿sí? Esto es sumamente importante en cada uno de los pasos que nosotros realicemos, tanto en la colocación como en el retiro de los equipos de protección. Y siempre, ante cualquier duda, ante cualquiera de estos pasos que nosotros nos genere duda, nos detenemos, reevaluamos, nos lavamos las manos y volvemos a reiniciar el paso siguiente. Retire, dice, y reemplace cualquier insumo dañado o roto. Esto es sumamente importante también para disminuir la exposición y el riesgo que tenemos de contagio, ¿sí? Deseche todos los artículos del equipo de protección. Sabemos que hay equipos que no son reutilizables. Tenemos que tener en cuenta que acá en el desechar estos artículos no entrarían el barbijo N95, no entrarían los camisolines hidrorrepelentes, el resto sí, y obviamente debemos desecharlos de manera correspondiente en bolsa roja. Retire todo el equipo de protección lo antes posible. Es decir, por eso habíamos dicho y nombrado previamente, que tratar de agrupar todas las actividades que nosotros de alguna manera deberíamos realizar con ese paciente, ingresar la menor cantidad de veces y poder regular eso de alguna manera. Como habíamos dicho, siempre lavado de manos. No solamente es importante que nosotros sepamos estos 5 momentos de lavado de manos, es decir, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de la exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno que tiene el paciente. No solo es importante recordar estos 5 momentos, sino la técnica de lavado de manos, ¿sí? Es decir, tratar de capacitar sobre la misma, como ustedes podrán ver, ahí están descritos cada uno de estos pasos, y a su vez tener en cuenta que si no tenemos alcohol en gel, podemos lavarnos las manos con agua y jabón, ¿sí? Entonces, todo esto es sumamente importante para que lo vayamos realizando y como lo veremos más adelante en cada uno de los pasos en cuanto a la colocación. Hablando ahora específicamente ya de los elementos del equipo de protección personal, vamos a dar comienzo a detenernos un poco sobre el uso de los camisolines, ¿sí? Dentro de los camisolines, según lo que es la Organización Mundial de la Salud y el CDC, tenemos camisolines de contacto, que son los que manejamos a diario, para situaciones de bajo riesgo de exposición a fluidos, y camisolines hidrorrepelentes o resistentes o impermeables a fluidos, que los vamos a dejar pura y exclusivamente para aquellas maniobras que generen aerosolización. Es decir, aquellas maniobras como por ejemplo, cuando se va a intubar un paciente, cuando se va a realizar las muestras, se extraen las muestras respiratorias, cuando se van a realizar las aspiraciones, el baño del paciente, cualquier otra maniobra invasiva que implique salpicaduras y riesgos. Entonces, ¿cómo vendrían a ser estos camisolines? Como ustedes podrán ver ahí, ¿sí? Con mangas, el camisolín en largo tiene que llegar por debajo de las rodillas, ¿sí? Y vamos a ver después cómo se va a colocar y se va a sacar el mismo. Como ustedes podrán observar en esta diapositiva, no está recomendado el uso de trajes especiales o mamelucos para la atención con casos sospechosos confirmados. Por lo menos por ahora no se ha recomendado el uso de los mismos.
Ustedes podrán ver en esta siguiente diapositiva, entonces, si nosotros no contamos con estos camisolines hidrorrepelentes, también podemos hacer uso de los delantales, ¿sí? Delantales de plástico que pueden ser directamente lavados bajo protocolo, obviamente, de limpieza e higiene, para evitar por lo menos o protegerse ante la salpicadura de fluidos corporales. Según la intervención que vamos a realizar, ya dijimos, cómo pueden ser las prestaciones estándares o de alto riesgo. Alto riesgo significa que vamos a exponernos a una mayor cantidad de fluidos, así que para eso vamos a tener que cambiar el tipo de camisolín. Entonces también vamos a tener camisolines de solo un uso, que va a ser de una tela no tejida, con barreras absorbentes, distintos materiales, y los camisolines hidrorrepelentes, que va a ser con SMS y celulosa y poliéster, ¿sí? Y los reutilizables, para lo cual debemos contar con protocolos de lavado y esterilización, ¿sí? Para obtener un buen manejo de los mismos. Según las guías intersociedades, los camisolines para la exposición de fluidos deben ser hidrorrepelentes, no estériles, largo hasta las rodillas, con mangas largas y cierre posterior. Si no se dispone de estos camisolines, se puede agregar el uso de delantal de plástico de un solo uso sobre el camisolín, ¿sí? Esto con un nivel de evidencia 1B. Con respecto a los tipos de camisolines, como venimos hablando, los descartables o de un solo uso van a ser de friselina, normalmente, así como la friselina que se utiliza también para la confección de los barbijos, ¿sí? Ustedes saben que ante la escasa disponibilidad de todos los elementos de protección, muchas de las instituciones comenzaron a fabricar los camisolines y otros elementos de protección personal, para lo cual debemos reunir ciertas características por lo menos, teniendo en cuenta que los camisolines friselina me tienen que generar la resistencia mecánica y química, no me va a generar pelusas ni hilachas la friselina, debe ser resistente al calor, no inflamable, de escasa inflamación, no tóxico ni alérgico, y resistente a agresiones biológicas. Distinto de los camisolines hidrorrepelentes. Los hidrorrepelentes van a tener 3 capas, ¿sí? Una capa en membrana, la cual va a tener 2 capas de Spanbaum. Estas capas me están hablando de una capa que vendría a ser con propiedades hidrófobas, en la cual va a bloquear los microorganismos, ¿sí? De los fluidos con una eficacia mayor al 99%, es decir, haciéndolo resistente al desgarre, antiestático, permeable al aire, hipoalergénico. Como ustedes podrán ver, las telas de los camisolines también van a tener cierto gramaje. Con respecto a los guantes de látex, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que son únicos, descartables, ante las sospechas de confirmación por COVID. Hay algunos videos que ustedes seguramente han estado viendo, en los cuales se ven que se utilizan un doble guante para ciertos procedimientos, como por ejemplo la intubación orotraqueal. Se puede hacer dependiendo cada una de la institución del protocolo que más elija o que le quede cómodo, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que por ahí, siempre que uno utiliza doble par de guantes, cuando se retire el primer par de guantes, no realizar la fricción con alcohol en gel sobre el guante, sobre el segundo par de guantes, ¿sí? Por los altos riesgos también de que esos guantes realmente puedan atravesar o tener microperforaciones que no nos permitan un adecuado uso de los mismos. Entonces, vamos a tener en cuenta que nosotros siempre los guantes de látex va a ser lo último en colocarse, ¿sí? Pero lo primero en cuanto a lo que es el equipo de protección en poder retirar. ¿Por qué? Porque van a ser los más contaminados. Entonces, siempre recordar esto, no tocarse también la cara o ajustarlo también a cualquier parte del equipo de protección, mejor dicho, los camisolines, y tener en cuenta de removerlos inmediatamente después del uso. Obviamente, siempre que sacamos los guantes de látex, higiene de mano posterior. Con respecto a los barbijos, vamos a tener distintos barbijos de acuerdo a los diferentes escenarios, así que vamos a utilizar barbijos comunitarios, que vamos a hablar más adelante, barbijos quirúrgicos, barbijos N95. Ustedes saben, los barbijos N95 sirven para aquellos pacientes que tienen aislamiento respiratorio, como pacientes con tuberculosis. Para el aislamiento por gota, debe estar con la aprobación NIOSH, ahora la vamos a ver cuando hablemos de barbijo N95, debe adherirse al rostro, requiere una prueba de ajuste, ¿sí? Y en situaciones de pandemia, la Organización Mundial de la Salud recomienda que puedan ser reutilizables y de uso extensivo. Tiene varias capas que ya la vamos a ver,
No están diseñados para niños ni para personas con barba porque no coaptan bien con la cara. Entonces, el barbijo quirúrgico, una reducción de partículas generada por el usuario, sirve para el aislamiento por gotas, aceptado por FDA, no se adhiere al rostro, no requiere pruebas de fuga, es de un solo uso, ¿sí? Descartable, va a tener 3 capas, la capa del medio es la de filtro, ¿sí? Y tiene filtraciones. Está diseñado también para personas con barbas, todo esto. Y el barbijo comunitario, para reducir las partículas que se generan por el usuario, no se adhiere al rostro, es reutilizable, va a tener generalmente 2 capas y es de diseño casero. Con respecto al barbijo quirúrgico, el barbijo quirúrgico está indicado para personas en las cuales nosotros tengamos que realizar evaluación de casos sospechosos, es decir, un paciente respiratorio y febril para el aislamiento por gota, es decir, para prácticas de bajo o nulo riesgo de aerosolización. Como ustedes podrán ver, acá pueden observar el uso correcto del barbijo. Muchas de las veces podemos observar y podemos ver en nuestros mismos colegas cómo se colocan el barbijo quirúrgico, así que eso hay que tratar de corregir y educar, ¿sí? No solamente en los médicos o el personal de la terapia intensiva, sino de toda la institución. El tiempo de uso 6 horas, se deben descartar, y más si hay humedad, suciedad o ha perdido la integridad. Como ustedes podrán observar, debe cubrir la boca y la nariz, la chapita o el dispositivo que tiene, que asienta sobre la nariz, debe quedar bien ajustados, las tablas de la tela deben quedar hacia abajo. Con respecto al barbijo quirúrgico, hay que colocarlo adecuadamente dentro de un rango de 1 metro del paciente, no requiere pruebas de fuga como el barbijo N95, descartable, de uso único y exclusivo. Al retirarlo, siempre ustedes recuerden, cualquier elemento del equipo de protección personal, no debemos tocar nosotros la superficie externa de ninguno de los elementos porque está contaminada. Entonces, el barbijo quirúrgico lo vamos a desatar comenzando por los lazos inferiores, los cuales los vamos a sostener, y posteriormente vamos a continuar desatando los lazos superiores y quitarlos de la frente y desecharlos en bolsa roja. Todos los casos sospechosos confirmados deben usar un barbijo quirúrgico al salir de la habitación. Estos pacientes apenas ingresan, es más, apenas uno realiza el triage del paciente, lo primero que tenemos que hacer es colocar el barbijo quirúrgico al paciente, pasarlos al box correspondiente o a la habitación que nosotros o al sector que tengamos para la evaluación de estos pacientes, y dejarlo con el barbijo quirúrgico al paciente, y él mismo va a quedar hasta que el mismo se traslade a la habitación o al sector que le corresponda, ¿sí? Entonces todo eso tratar de coordinar con todo el servicio. El uso de barbijos quirúrgicos debe quedar bien ajustado a la cara, desecharlos de inmediato después de su uso, cuando se moja o ensucia con secreciones, se debe cambiar de manera inmediata. Esto es una buena práctica de acuerdo a las recomendaciones institucionales para la prevención de COVID-19. Con respecto a las características, acá tenemos lo que habíamos dicho, el CMS, que vendrían a ser las capas, la textura que va a tener el barbijo, ¿sí? El filtro va a ser el M, el melt blanc, que va a ser la capa del medio, ¿sí? Entonces, esas son las características que debe cumplir un barbijo quirúrgico, para evitar la diseminación de los microorganismos en la boca, nariz o garganta, y si se produce salida de aire por los bordes debido a su grosor, estas no son capaces también de seguir lo que es la línea del flujo de aire que sale por los costados, ¿sí? Esto, hay distintas características para la confección de los mismos, porque ustedes saben, como dijimos, el recurso es limitado, entonces se han elaborado guías, ¿sí? Para tener en cuenta todas las características para que por lo menos cumplan la misma función que el barbijo quirúrgico que tenemos. El barbijo quirúrgico va a tener también características cualitativas que le van a permitir tener una eficiencia filtrante contra las bacterias in vitro, una resistencia a la respiración, lo cual también hay que corroborar que no genere dificultad para respirar, y una resistencia a la salpicadura. De acuerdo a todas estas características cualitativas, se definen distintos tipos de barbijo. Tenemos el tipo 1 básico, que es para la sala de 2 capas, ¿sí? Para exposiciones de bajo riesgo. Un tipo 2, clase 1, estándar, es 3 capas, que vendrían a ser nuestro barbijo quirúrgico, y un tipo 3, para prestaciones de alto riesgo o elevado riesgo de infección debido a la duración o intensidad de la intervención, que va a sumar 3 o 4 capas, y que ya, como ustedes verán en los requisitos de fabricación, el gramaje va a ser distinto. Para un tipo 1 de 2 capas, ahí tenemos un gramaje mínimo, ¿sí? De 18 y 25,
y para un tipo 2 o 3 de 3 o 4 capas, un gramaje final de 68 gramos. Con respecto al barbijo N95, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que sirve para pacientes que están con aislamiento respiratorio, para el aislamiento con gotas, pero para aquellas maniobras que me van a generar gran aerosolización. Es decir, aquellos pacientes que vamos a hacer ciertos procedimientos, como por ejemplo RCP, ventilación o intubación orotraqueal, mejor dicho, biopsias, traqueostomías, cirugías. Entonces, para ello vamos a utilizar un barbijo N95. Para fibrobroncoscopías también, pero bueno, sabemos que no es la recomendación. Para ventilación no invasiva o para la inducción de esputo, que tampoco las últimas guías los están recomendando. ¿Qué tenemos que hacer siempre con un barbijo N95? Verificar el sello, ¿sí? Entonces, estos barbijos, como ustedes saben, no están recomendados para el uso público, como así tampoco los barbijos quirúrgicos, y el usuario que debe realizar la verificación de sello, que ahora la vamos a ver. Y no están diseñados para niños ni para personas que tengan vello facial, ¿sí? En caso de pandemias, esto va a ser de uso extensible y reutilizable. Entonces, con respecto, ¿cuándo se van a cambiar o se van a desechar los barbijos N95? Cuando el mismo tenga sangre, secreciones respiratorias, fluidos corporales o estén dañados, ¿sí? Para mayor protección, porque sabemos que el recurso es limitado, vamos a tener o podemos utilizar un protector facial, que sabemos que eso se puede limpiar y se puede reutilizar. Podemos utilizar también un barbijo quirúrgico por encima de nuestro barbijo N95 para disminuir la contaminación de la superficie externa del barbijo, ¿sí? Sabemos que el almacenamiento del barbijo también es sumamente importante, ya que debe ser en un recipiente limpio y transpirable, es decir, no podemos poner el barbijo, no lo podemos almacenar en una bolsa de plástico, sino en una bolsa de papel entre los usos. Minimizar a su vez la posible contaminación cruzada, por lo cual hay que almacenar los barbijos de la manera correspondiente, que no se toquen entre sí, y claramente identificados también. Y los contenedores de almacenamiento deben desecharse o limpiarse regularmente. ¿Qué es lo que nos recomiendan las interinstituciones? Que la máscara N95 es de uso prioritario para el personal de salud que atiende enfermedades de transmisión aérea o preferencial en el caso de procedimientos que generan aerosoles, ya que tiene mayor riesgo de transmisión de agentes patógenos. Obviamente en situaciones de pandemia, ya lo hemos nombrado, es de uso extendido, no mayor a 8 horas corridas, y reutilizable, con un mínimo de 7 días y un máximo de 15 días. Para lo cual incluso ustedes saben que están saliendo muchas guías de las formas de reutilización o de conservación de ese barbijo. Con respecto, habíamos dicho por qué es N95, porque la N significa NIOSH, es decir, vendrían a ser todos los requisitos. NIOSH es del Instituto, mejor dicho, Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, que se encarga de evaluar el cumplimiento de ciertos requisitos en Estados Unidos en cuanto a la seguridad, calidad y funcionamiento del barbijo. Y 95, ¿de qué me va a estar hablando? Del filtrado que tiene ese barbijo, ¿sí? Hay distintos tipos, como ustedes podrán ver ahí, pero nosotros siempre, para evaluar la calidad, como dijimos, la seguridad y el funcionamiento del barbijo, debemos corroborar el número de TC de aprobación, el nombre de la marca registrada, el nombre NIOSH en letra mayúscula o el logo NIOSH, la clase de filtro, también que debe tener el mismo, el número de lote y a su vez el número de modelo. En esta página en internet, ustedes tienen como corroborar el barbijo que usan a diario para evaluar si realmente cumple todas estas características, para que nos quedemos tranquilos con que ese barbijo realmente lo podemos utilizar de esa manera. Ustedes saben que hay varias marcas en el mercado que han salido y que no cumplen estos requisitos, por lo tanto no serían un N95, entonces eso hay que ver realmente cuál es la fabricación de estos barbijos que se están vendiendo. Con respecto a los barbijos N95 hay ciertas consideraciones que vamos a tener en cuenta. Van a ser de uso extendido y de reuso limitado. Es decir, de uso extendido, ¿de qué me va a hablar? Que se va a utilizar el barbijo N95 para el contacto cercano repetido con varios pacientes sin retirar entre paciente y paciente en el contexto de una pandemia. Es decir, si yo ya tengo una cohorte de pacientes confirmados COVID-19, directamente nosotros podemos utilizar el barbijo, nos podemos colocar el elemento de protección, es decir, el barbijo N95, y no retirarnos durante todas las horas que tengamos de trabajo en ese sector.
El reuso limitado es lo que hacemos generalmente nosotros a diario cuando utilizamos el barbijo N95 para múltiples encuentros con los pacientes, retirándolo luego de cada encuentro. Es decir, tenemos un paciente con aislamiento respiratorio, vamos a evaluarlo, después de evaluarlo, lo almacenamos en una bolsa de papel, lo dejamos para permitirle su aireación, y después lo reutilizamos quizás en la próxima jornada o en otro cambio de horario, ¿sí? Entonces, con respecto a la duración, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el de uso extendido, la duración se puede utilizar de 4 a 8 horas de uso continuo o intermitente, ¿sí? Hay que tener en cuenta siempre las condiciones higiénicas y prácticas más que las horas de uso con el barbijo N95. Con respecto al reuso limitado, no hay forma de determinar, dice, el número máximo posible de reusos. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta porque esto va a afectar la funcionalidad y la contaminación del barbijo. Lo que recomienda el CDC, como dijimos, es el reuso hasta 15 días con un mínimo de 7 días y considerar por ahí el uso para prolongar la vida útil. Para lo cual, como dijimos, por ahí quizás una de las maniobras sea colocar la máscara, ¿sí? Una máscara, un protector facial, ¿sí? O si no, un barbijo quirúrgico encima del barbijo N95. De acuerdo a las recomendaciones para la reducción de la transmisión que tenemos que tener en cuenta, que luego del uso del barbijo hay que descartarlo, si no se va a volver a usar como protección adicional. Descartarlo también cuando se contamine, como dijimos, con sangre, secreciones o fluidos, luego del contacto estrecho, la salida de áreas de atención de pacientes con infecciones, con precauciones de contacto respiratoria, considerar el cobertor facial, ya dijimos un barbijo quirúrgico, sobre el N95 y otras medidas, ¿sí? Como también colocar el barbijo al paciente para disminuir la exposición, ¿sí? De gotas, y para reducir esa contaminación. Siempre el lavado de manos antes y después de colocar el barbijo, y descartar obviamente cuando el mismo esté dañado o ya nos resulte muy difícil poder respirar con el mismo. Con respecto al reuso limitado, todo lo que he mencionado previamente y el buen almacenamiento para poder mantenerlo limpio y respirable en esa bolsa de papel. Evitar siempre tocar la superficie interna también y externa del barbijo. Hay que consultar siempre al fabricante también sobre el número de reusos, y el insumo es solamente de uso individual. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el personal de salud que tenga antecedentes de enfermedades respiratorias como asma, EPOC o afecciones cardíacas no podrían utilizar un N95, y tener en cuenta previa consulta siempre a su médico. Ustedes han estado seguramente escuchando mucho acerca del reprocesamiento del N95. Esto hace referencia a todos los métodos que se deben implementar o que se puedan utilizar para inactivar la carga viral del barbijo, pero para ello debe cumplir el barbijo una serie de requisitos también, por lo tanto no contar con fluidos, maquillaje u otra suciedad. El método de esterilización que uno seleccione no debe alterar la capacidad de filtro ni las cargas electrostáticas del barbijo. Como método tampoco debe comprometer todo lo que vendría a ser el ajuste de la máscara, es decir, debe conservar lo que es la hermeticidad del barbijo. Distintos métodos conocidos, como los que vamos a describir a continuación, como ser el calor, que no está recomendado porque se degrada el filtro principalmente, la luz ultravioleta, que requiere equipamiento especial, avanzado, con una dosis determinada, el óxido de etileno, no recomendado por la potencial exposición repetida por inhalación de residuos de óxido de etileno, que son carcinógenos humanos, y el peróxido de hidrógeno de plasma con gas, que esa dosis alta altera la funcionalidad del barbijo. Y lo que sí está aprobado por FDA para el reprocesamiento del barbijo, la reutilización, es el peróxido de hidrógeno vaporizado, que hace por lo menos que el barbijo cumpla o siga conservando las características que hemos descrito previamente. Con respecto al barbijo sanitario de protección, ustedes tienen que tener en cuenta que estos se utilizan en los centros de atención, ¿sí? A pacientes donde no se puede conservar la distancia social, es para evitar la diseminación de la infección entre los profesionales de salud, es de uso extendido, ¿sí? O hasta que se rompa o ensucie o moje, y tenemos distintos gramajes y distintas telas, como ustedes podrán ver, para la confección del mismo. Con respecto al barbijo comunitario social, ¿sí? Este barbijo tenemos que tener en cuenta que es una estrategia complementaria a todo el resto de medidas que nosotros debemos adoptar para evitar lo que es la diseminación del virus. Es decir, siempre conservar la higiene de mano, el distanciamiento social, y no la implementación solamente del barbijo como medida única,
ya que puede crear una falsa seguridad y llevar obviamente a tocarse mayormente la cara por debajo del barbijo. Tener en cuenta que estos barbijos nos producen a veces cierta dificultad para respirar, dependiendo del tipo de barbijos. Hay escasez de barbijos para los trabajadores de la salud, es por eso que se comenzó a implementar lo que es el barbijo comunitario y social, y no hay evidencia acerca de lo que es la eficacia y eficiencia del uso del barbijo con otros materiales como algodón, ¿sí? Pero bueno, como ustedes saben, esto es una medida solo complementaria al resto de estrategias que nosotros vamos a utilizar para poder disminuir o mejorar el control epidemiológico del COVID-19. Con respecto al protector ocular, el protector ocular no significa que nosotros vayamos a obviar la colocación o el uso del resto de los elementos de protección personal. Nosotros tenemos que seleccionar el tipo de protector ocular de acuerdo a la maniobra o a la actividad que nosotros vamos a realizar con ese paciente. Aquellas maniobras que me generen bajo riesgo de aerosolización, como ustedes podrán ver, podremos utilizar un tipo de protector, ¿sí? Y aquellas que me generen mayor aerosolización, la lente va a cambiar. Así vamos a tener que el protector debe quedar contra la piel de la cara con un marco flexible de PVC para que encaje fácilmente. Tenemos que tener en cuenta que mucho utilizamos lentes. Los lentes deben quedar, ¿sí?, de manera cómoda dentro de los protectores oculares para que nos permitan realizar nuestra actividad a diario. Por ello es que el lente debe ser de plástico transparente, antiempañante, con una banda sujetable, que vamos a ver después cómo se coloca y cómo se retira el mismo, que pueden ser reutilizables, obviamente siempre bajo protocolos de limpieza y desinfección. O hay algunos que serán desechables. Entonces siempre sistema antiempañamiento. Los anteojos personales, como ustedes ven ahí, no sustituyen tampoco el uso de antiparras y no requiere esterilización. Con respecto a las máscaras faciales, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el colocar una máscara facial no implica que nosotros no vayamos a colocarnos un barbijo quirúrgico o un barbijo N95. Entonces las máscaras, ¿qué funciones van a cumplir? Proteger los ojos, la nariz y las mucosas, ¿sí? Van a estar hechas de plástico transparente para que nos permitan una buena visión. Van a tener también una banda ajustable que debe ser firme y debe quedar alrededor de la cabeza, ajustarse cómodamente también contra la frente, debe ser antiempañante, que cubra los lados y la longitud de la cara, reutilizable, ¿sí? Y obviamente que las máscaras faciales las vamos a utilizar para aquellas maniobras que generan gran exposición a fluidos. Como ustedes podrán ver, según nos recomiendan, las mismas se deben usar para prevenir lo que vendría a ser la exposición de la mucosa ocular al virus. Importante que las antiparras deben ajustar a las características faciales que tenga, ¿sí?, el personal de salud, antiempañamiento, que ya dijimos, y deben ser compatibles con los barbijos N95. Pueden ser de uso múltiple, exclusivo, y se desinfecta obviamente luego de cada uso que le demos. Con respecto a las botas y cofias, las mismas son de uso opcional, ¿sí? No están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, se pueden utilizar en aquellas actividades que a nosotros nos generen mayor exposición a fluidos o maniobras de aerosolización. Hay que tener mucho cuidado al retirarlas, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que las mayorías en los centros que tenemos son descartables, ¿sí? Y a su vez también tener en cuenta que las personas que tengamos el cabello largo, la cofia sí nos va a ayudar en ese caso. Son de un solo uso, y vamos a tener acá que lo que nos recomienda es utilizar zapatos cerrados e impermeables para la atención de pacientes críticos o en riesgo de exposición a fluidos, eventualmente colocarse botas descartables para los momentos de mayor exposición, ¿sí? Esto vendría a ser una buena práctica. Según ya la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, y a su vez el Ministerio de Salud de la Argentina, lo que se hizo es realizar una estimación del uso del equipo de protección personal estimado por cada paciente por día. Como ustedes podrán ver, las cantidades realmente son numerosas, ¿sí? Batas 25 unidades, máscaras médicas 25, equipos de protección en 95.1, los guantes no estériles 50 unidades, gafas o protector facial 1 unidad. Entonces, por toda esta estimación que se realizó, nosotros tenemos que hacer un uso realmente muy racional de lo que es el equipo y comprender nosotros qué elementos son necesarios para cada una de las actividades que podemos realizar.
Entonces, y tratar, como dijimos, de poder organizarnos en el cuidado de ese paciente y reducir el número de exposición también del personal de salud a los mismos, y teniendo en cuenta esto, que siempre el recurso con respecto a lo que es el material es muy finito. Entonces, para eso nosotros tenemos que poder cuidar todo el material que tenemos. Con respecto a la optimización del equipo de protección personal, estas guías están publicadas en las recomendaciones interinstitucionales, que ustedes lo pueden bajar de la página de SADI para la prevención del COVID-19, y a su vez están publicadas en la página del Ministerio de Salud de la provincia, en cuanto a lo que son recomendaciones para prevenir la transmisión del coronavirus en ámbitos con circulación de personas, incluidas empresas y servicios de salud. Entonces vamos a ir analizando, de acuerdo a lo que ya fuimos hablando, de todos los elementos de protección personal, vamos a ir viendo distintos escenarios y cada uno de los elementos que vamos a utilizar para esos escenarios. Entonces, en el área de internación, en la habitación del paciente, el personal de salud que va a atender ese paciente puede llevar un barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y antiparras, si el mismo no se va a someter, o se va a someter, mejor dicho, a una exposición de bajo riesgo. Aquellas maniobras ya que generen aerosoles, ¿sí?, con un mayor riesgo de exposición al mismo, vamos a cambiar y vamos a utilizar en esa situación barbijos N95, camisolín hidrorrepelente, antiparras, máscara facial y calzado impermeable. Para la limpieza de esas habitaciones de un paciente ya con COVID-19, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, antiparras, botas o zapatos cerrados. Los familiares, acá se ha puesto con la idea de que sean los familiares, por ejemplo, que necesiten estar ante el cuidado de los niños. De los adultos realmente nosotros tenemos esto totalmente restringido y prohibido. Es más, las instituciones, no solo del país, sino en el mundo, se han organizado para poder realizar incluso los informes directamente mediante llamadas telefónicas, para poder informar a todos los familiares acerca de la evolución diaria que tienen los pacientes. Así que esto de familiares solamente teniendo en cuenta a la parte pediátrica, para que por lo menos puedan estar de acompañantes con esos niños. Otras áreas de tránsito, la sala o pasillos no requiere ningún equipo de protección personal, lo que se puede utilizar es un barbijo social nada más. En las áreas de triage, el personal de salud va a depender, porque va a ser el primer contacto con el cual tiene ese caso sospechoso, para lo cual pueden requerir un equipo de protección personal, pero en el cual tenemos que tener en cuenta que acá la distancia con el paciente es sumamente importante. Pacientes con síntomas, ustedes saben que apenas ingresa un paciente sospechoso, lo primero que tenemos que hacer es colocar un barbijo quirúrgico al paciente y seguir la posterior evaluación del médico, ¿sí?, a ese paciente con todo el equipo de protección correspondiente. Pacientes sin síntomas no requiere equipo de protección personal y sí un barbijo social nada más al personal. La gente de laboratorio, los técnicos de laboratorio, para la manipulación de muestras diarias estamos hablando, extracciones de sangre, un barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y antiparra. Pero para aquellos técnicos de laboratorio que vayan a realizar la manipulación de otro tipo de muestras, es decir, hisopados, muestras respiratorias que vayan a sacar, realmente el barbijo se debe reemplazar por un barbijo N95 y no quirúrgico. El área administrativa, todo el personal, incluyendo el personal de salud, que realice actividades o tareas que no impliquen contacto con pacientes COVID-19, no requieren un equipo de protección, solamente un barbijo social. Y al personal, como tenemos que realizar otro tipo de actividades, directamente va a depender el procedimiento a lo cual esté sometido a diario. Con respecto a las áreas fuera ya de la internación, los consultorios externos para el personal de salud, es decir, aquellos médicos o personal de salud que se dediquen al examen físico del paciente, que tengan síntomas respiratorios, obviamente que tienen que tener todo su equipo de protección personal, el cual incluye barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y antiparras. Ahora, el examen de pacientes sin síntomas respiratorios, utilizar solamente precauciones estándares, según la actividad que vayamos a realizar, y barbijo social. Pacientes con síntomas respiratorios, siempre el barbijo quirúrgico al paciente. Y sin síntomas respiratorios no requieren otro equipo de protección y sí el uso del barbijo social. Con respecto siempre a la limpieza, nosotros debemos contar en todas nuestras instituciones de protocolos de limpieza y desinfección, antes y después de la consulta de los pacientes con síntomas respiratorios.
El personal debe contar con todo el equipo: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, antiparras, botas o zapatos cerrados. Continuando en la sala de espera, ¿qué vamos a tener? Pacientes con síntomas respiratorios. Siempre cuando ingresen directamente a la institución se les debe proveer de barbijo quirúrgico, ¿sí? Y obviamente orientar hacia el sector donde va a ser el mismo evaluado por personal que va a llevar todo su equipo de protección. Si no tiene síntomas respiratorios, no requiere equipo de protección y solamente un barbijo social. Para áreas administrativas, ya sabemos aquel personal que no tenga contacto con el paciente, solamente un barbijo social y nada más que eso, ningún otro elemento del equipo de protección personal. A su vez, para las personas que realicen el triage va a depender, dijimos siempre, mantener la distancia, proveer al paciente de un barbijo quirúrgico hasta la evaluación en el sector correspondiente. Ambulancias o vehículos de transferencia. Tenemos acá el transporte de pacientes sospechosos, va con equipo de protección, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y antiparras. ¿Sí? El chofer o conductor, dependiendo si se va a mantener la distancia de al menos 1 metro o más, no requiere equipo, solamente un barbijo social. Aquellos que van a ayudar con la carga y descarga del paciente sospechoso, va con todo un equipo de protección, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y antiparras. Si no van a tener contacto directo con el sospechoso, ¿sí? Entonces, pero no va a haber separación entre el conductor y el paciente, barbijo quirúrgico. Pacientes con síntomas, ¿sí? Sospechoso de COVID-19, cuando se realiza el transporte al centro asistencial, barbijo quirúrgico si el paciente lo tolera, porque recuerden que hay pacientes ya que van con cuadros de insuficiencia respiratoria. Limpieza, no olvidarse, dijimos antes y después, del transporte del paciente sospechoso al centro de atención de pacientes, que eso, como lo dijimos previamente, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, antiparra, botas y zapatos cerrados. Como ustedes podrán observar, el equipo de protección va a estar orientado al tipo de actividad que yo voy a realizar y al sector donde me encuentre. Entonces, por eso es sumamente importante que nosotros tomemos conciencia y realicemos el uso racional de todo el equipo de protección, porque ustedes, como verán, de estimación que se realizó del uso es sumamente importante en cuanto a cantidad del uso diario que tenemos con los equipos de protección, entonces debemos por lo menos tener un cuidado especial y particular. Entonces, no para todos va barbijo N95 y no para todo el mundo también lo que vendrían a ser máscaras faciales, que es lo que por ahí vemos a diario. Entonces ahora vamos a pasar a los pasos para ponerse el equipo de protección. Primero, antes que nada, nosotros debemos contar con todos los elementos necesarios, ¿sí? Tener como un checklist de cada uno de los elementos del equipo de protección. Tanto al colocarse como quitarse, siempre lo ideal sería nosotros tener algún otro profesional del mismo equipo de salud que supervise todo lo que hacemos, para disminuir las posibilidades de errores también que se puedan cometer y entonces disminuir nuestra exposición. Con respecto a la secuencia de colocación del equipo, siempre dijimos lavado de manos, ¿sí? Los 5 momentos que ya los vimos, y la colocación del camisolín o la bata, ya dijimos que la bata debe cubrir todo el torso, desde el cuello hasta las rodillas, los brazos hasta las muñecas y doblarla alrededor de la espalda. Se la va a atar a través de un nudo detrás a nivel del cuello, y la tira que va a nivel de lo que es la cintura, lo ideal sería colocarla con un moño a un costado, para que después no sea fácil el retiro de la misma. Siguiente paso va a ser la colocación del barbijo quirúrgico o barbijo N95 de acuerdo a si la situación a la cual nos vamos a exponer va a ser de bajo o alto riesgo de aerosolización. Entonces el barbijo quirúrgico, ustedes recuerdan, las tablas dirigidas hacia abajo, siempre ajustar la banda flexible al puente de la nariz, asegurar que las tiras superiores queden en la mitad de la cabeza y el cuello, ¿sí? Con realización de un moño para que nos resulte fácil el retiro. Ajustarlo a la cara y por debajo siempre del mentón. Con respecto a la colocación del barbijo N95, colocarlo primero sobre la cara, estirar las tiras, ¿sí? Poder fijarlo sobre el puente de la nariz con los dedos de ambas manos, control del sello, que ahora lo vamos a ver en este siguiente paso. Siempre el N95 debemos hacer un control del sellado positivo, en lo cual nosotros ¿qué vamos a tener que hacer? Primero una expiración forzada, ¿sí? Para evaluar si hay una presión positiva dentro del barbijo que nos permita corroborar que el barbijo no tiene fugas, y si hay fugas, volver nosotros nuevamente a ajustar y ver que la posición del barbijo esté correspondiente,
y la tensión de la cinta. Volvemos a corroborar el sellado y repetimos el paso. Control, después hacemos, eso es un sellado positivo. Después hacemos un sellado negativo, es decir, vamos a inhalar profundamente y evaluar que tampoco haya fugas. La presión negativa hará que el barbijo se pegue a la cara. Si no hay fuga, vamos a continuar con los otros pasos de la colocación del equipo de protección. Siguiente paso vendría a ser la colocación de gafas o protectores faciales. Colocarlos sobre la cara y los ojos deben tener buen ajuste, verificar que no se haya desplazado siempre el barbijo que hemos colocado previamente. Y lo último en colocar van a ser los guantes, los cuales los guantes deben cubrir los puños de la cara o camisolín y llegar al lavado de manos finalmente una vez colocado el equipo de protección. Para el retiro del equipo de protección, primero ya sabemos quitar primero los elementos que están más contaminados, es decir, lo último que hemos puesto. Y lo último que hemos puesto ha sido los guantes. Realizar siempre, obviamente, higiene de manos después de quitarnos los guantes, y los elementos deben quitarse siempre, como último lugar, sería fuera de la habitación lo que debería ser el barbijo y las gafas, de acuerdo al protocolo que tenga cada institución. Depositar siempre los elementos desechables en un recipiente para residuos con bolsa roja. Mantener siempre las manos alejadas de la cara, hay que cambiar los guantes siempre si se rompen o están demasiado contaminados, y si dudamos en alguno de los pasos que hemos realizado, siempre detenerse, lavarse las manos y poder continuar con los pasos a seguir. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el equipo de protección personal se debe retirar siempre dentro de la habitación, excepto obviamente que el barbijo y las gafas. Una vez que quitamos el barbijo, hay que tener en cuenta que debemos cerrar la puerta y evitar tocar toda la superficie externa de todo el equipo de protección personal que sabemos que está contaminado. Con respecto a la secuencia de retiro, dijimos, lo primero que vamos a sacar va a ser lo último que colocamos, que van a ser los guantes, que va a ser lo más contaminado. Vamos a sacar los guantes, ustedes verán ahí, tienen descripta y tienen en dibujos la técnica. Hay que agarrar lo que vendría a ser la parte exterior del guante, ¿sí? Con la mano opuesta, con la que todavía tenemos puesto el otro guante, y hay que quitarlo, ¿sí? Sostener el guante que se quitó con la mano que está enguantada. Deslizar los dedos de la mano sin el guante por debajo del otro guante que no se ha quitado todavía a la altura de la muñeca. Hay que quitar el guante cubriendo el primer guante, ¿sí? Como a modo de una bolsita, y hay que arrojar un cesto de residuo con bolsa roja. Luego de esto, lavado de manos, ¿sí? Con alcohol en gel, y posteriormente vamos a sacar el camisolín o las batas. Por eso es muy importante que nosotros, cuando nos colocamos el camisolín y la bata, lo hayamos dejado con un nudo, con un moño que nos permita el fácil retiro de la misma, ¿sí? Por eso es que habíamos pedido que el moño el atado de la bata se realice a un costado, ¿sí? A los costados de la cintura, para que nos sea más fácil retirarlo. Tocando solamente la parte interior de la bata, como ustedes podrán ver ahí, desmontar el hombro, después el otro, hay que voltear la bata al revés, ¿sí? Quedando la parte externa envuelta hacia adentro, hay que enrollarla para poder desecharla en el cesto con bolsa roja. Tienen que tener en cuenta que podemos nosotros tener o estar haciendo uso de camisolines hidrorrepelentes, para lo cual no vamos a desechar en un cesto de residuo de bolsa negra, y debemos coordinar bien, bajo protocolo, realmente dónde, de qué manera nosotros podemos realizar la limpieza y desinfección luego de esa bata que va a ser reutilizable, ¿sí? Entonces, obviamente, descartar esa bata en cestos de bolsa que va a ir al lavadero, obviamente que sumamente identificada para que no haya inconvenientes. Nos vamos a retirar de la habitación. Al retirarnos de la habitación, vamos a realizar el retiro nosotros de las gafas, protección facial y el barbijo quirúrgico. Ojo que estos pasos de secuencia de retiro va a ser de acuerdo al protocolo que ustedes también utilicen en su institución. Hay algunos lugares que prefieren que las gafas o los protectores faciales se retiren dentro de la habitación, y con lo único que nos retiramos es con el barbijo, sea quirúrgico o N95. Nosotros por ahora las gafas y la protección facial la vamos a retirar afuera, porque vamos a contar con el recipiente adecuado para que la misma se pueda desinfectar fuera de la habitación. Así que eso va a depender de la disponibilidad y de los protocolos de cada institución o lo que sea más factible. El barbijo quirúrgico, como ustedes podrán ver,
primero hay que soltar las tiras que van a nivel de la nuca, es decir, las tiras inferiores, sin soltarlas, ¿sí? Desatar las tiras superiores y recién, tomando ambas tiras, hay que descartarlo en la bolsa de residuos, ¿sí? El barbijo N95 sabemos que es un barbijo reutilizable. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que hay que pasar las tiras superiores, ¿sí? Y no hay que soltarlas para quitar la tira inferior, para luego quitarla o sacar la tira superior. Retirar el barbijo desde las tiras, nunca agarrando el barbijo, menos de la cara externa, y colocarlo y guardarlo sobre papel cerrado e identificado. Cada vez que nosotros utilizamos el barbijo N95 hay que cambiar por un sobre nuevo. Una vez finalizado todo esto, el lavado de manos, que es fundamental. Entonces, para ir finalizando, utilizar el equipo de protección personal, de acuerdo, ya dijimos, a los diferentes escenarios que se van a presentar para que hagamos un uso racional del mismo. Para el uso correcto del equipo, siempre buscar a otras personas que nos ayuden en el control para evitar los errores en la colocación, incluso en el retiro del mismo. Siempre utilizar protocolos y realizar capacitaciones, como dijimos, simulacros en cuanto al uso adecuado de ese equipo de protección para disminuir la posibilidad de error, y no olvidarse del resto de medidas complementarias al uso de barbijo, como la higiene de manos, ¿sí? Entonces esto es sumamente importante que lo podamos adquirir. Después yo les voy a estar haciendo llegar, vamos a subir un video también, de qué manera nos podemos colocar y retirar el equipo de protección, porque a veces uno describiendo nomás no tiene una aproximación real a las cosas que se hacen a diario. Entonces en un video que por lo menos hemos seleccionado, para que ustedes puedan practicar y puedan tener una idea de qué manera uno puede tanto colocarse como retirarse todo el equipo de protección. Igualmente, como siempre dijimos, esto está sacado de varias guías, entonces cada institución después aplica estas guías de acuerdo a los recursos con los que cuente también, y a la disposición y también al consenso que se decida con todo el equipo tratante. Así que, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ahora sí.